Buen día, teacher. Buenos días. Listo. Buenos días, señora. Bien, entonces, saquen su cuaderno de geometría. No está Ángel y Ángel. Yo tengo esto abierto. Listo, chicos. Ustedes van a colocar en el cuaderno, pues lo mismo que colocamos en la clase anterior. Vamos a utilizar la aplicación de la derivada, pero en esta vez van a colocar aplicación de la derivada gráfica. Dos puntos, la gráfica. ¿Sí? ¿Qué sucede en la gráfica? ¿O por qué? ¿Qué significa que estemos sacando esas derivadas? ¿Cuál es el argumento? Entonces, el achievement y el skill va a ser igual a la clase anterior. Entonces, por favor, menos que lo tienen anotado, lo vuelven a copiar. Les doy dos minuticos para que revisen sus cuadernos, tomen sus notas y escriban nuevamente el achievement y el skill de la clase anterior. Dice Juan José que va a intentar ingresar. Llamado, que ingreso. Ya les daré mi información para... Teacher, que yo no puedo entrar. ¿Bien? Juan José. Creo, porque... No, Juan Bello, porque tiene terapias. Bien, va. Aquí adelante. Entonces, esta última parte, chicos, de geometría, pues va incluida en el reto. Entonces, es vamos a decirlo como es, el método gráfico de la derivada. Como ustedes sabrán, yo les había dicho, ya habíamos hecho eso antes de comenzarnos a centrarnos en los problemas. Pues la derivada simplemente es la recta tangente en cualquier punto. ¿Sí? De una curva o de una función. Si todas estas rectas rojas se denominarían como derivadas, las tangentes a uno de esos puntos, por ejemplo, un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá. Y tendrían un valor. ¿Sí? Esto tiene un valor. No sé, coloquemos un valor A, un valor B, un valor C y un valor D. Obviamente, estos valores no necesariamente A, B, C y D, pues no suelen ser iguales. Porque si fueran iguales, escuchen bien, pues la tangente es igual a 0. Y por lo tanto es una recta horizontal. ¿Sí? Ya vamos a ver dónde ocurre esto.
Y se van a dar cuenta que esos valores pues, van a ser iguales en esos puntos. Pero necesariamente una curva no va a tener los valores de la pendiente A, B, C y D, los que tenemos acá, van a ser iguales, van a ser diferentes. Y entonces eso lo acabaron, ustedes lo realizaron. Por ejemplo, en el ejercicio que ustedes les pedí que hicieran, si ustedes evaluaban esa función, la derivada de esa función, es decir, la velocidad, en diferentes tiempos, en 1, en 2, en 3, en 4 segundos, pues les iba a dar un valor diferente. Eso significaba que el valor de la pendiente iba a ser cambiante, iba a ser variante. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver qué más se puede deducir de eso, o cómo se puede qué podemos decir más de la gráfica en ese caso. Entonces, yo les pedí a ustedes, pues, el siguiente ejercicio, que era la altura h en función de t, es decir, en función del tiempo, es igual a 19t menos 4t. ¿Listo? Y nuevamente repito, profe, ¿por qué estábamos haciendo ejercicios de la cinemática o de física? ¿Por qué no vemos otros casos? Bueno, sencillamente porque el cálculo, este cálculo de derivadas, se inventó o fue necesaria para poder explicar el movimiento. ¿Sí? No fue porque primero se utilizó los matemáticos, no. Se puede decir que entre matemáticos y físicos construyeron lo que conocemos como cálculo diferencial. Entonces, para poder explicar sobre todo estas cuestiones en donde tenemos que hallar la velocidad en un punto. Entonces, si nosotros derivamos esta función, obtenemos la velocidad con respecto al tiempo, y eso es importante, ¿sí? Con el mismo variable, que es igual a 19 menos 8t. Eso no tiene pierde. Y si la volvemos a derivar, lo bonito de esto, en función de t, importante, pues solamente me va a dar menos 8. ¿Listo? Y ahí tenemos que a partir de una ecuación básica, que puede ser la de la posición, se puede calcular tanto su velocidad como su aceleración. Bastante sencillo. Y sobre todo con esto tan sencillo, que estas derivadas son muy básicas, las sencillas, las más simples. T y t al cuadrado, o x y x al cuadrado. Ya más adelante, cuando vayan a la universidad, si están estudiando ingenierías, van a ver algo llamado, bueno, no alcanzamos a verlo porque yo sí quería verlos con ustedes, que se llama cálculo integral. Las integrales. Y las integrales es, por ejemplo, si de acá a acá era una derivada, de acá a acá se llama integral. ¿Sí? Pasar de una función de esta forma a la función anterior. ¿Sí? Y la integral se denominaría como el área bajo la curva. Sí, suena raro, pero la integral sería esto. ¿Sí? El área bajo la curva de cualquier función. Y de esta forma se puede calcular, por ejemplo, el momento, ¿qué más otra cosa? La energía cinética, etcétera, etcétera. Sí, son herramientas pues, que se inventaron pues, inicialmente para la física, para poder realizar todo lo que vamos, o lo que se realiza normalmente cuando se estudia dicha materia. Muy bien. Tenemos estas, por ejemplo, estas funciones. Y en este caso, ustedes saben cuáles son las unidades. Por ejemplo, en el caso de
la altura, que en este caso se decía que se daba en metros. Les pregunto, la velocidad acá, ¿en qué unidades se tiene que dar? En segundos. ¿En segundos? ¿La velocidad? Metros por segundo. Metros sobre segundo, o por cada segundo. Ah, esa es la velocidad, no alcanzo a ver. Sí, la velocidad. Y la aceleración. Metros sobre segundos al cuadrado. Vean, aquí comienza. Si aquí tuviéramos algo así, S a la 0, entonces, y aquí tendríamos a la 1, vean que irá aumentando 0, 1 y 2. Va a ir aumentando eso. Algo sobre las unidades que es muy interesante. Ahora, esto significa que estos 8 no van solitos. Estos 8 van 8 metros sobre segundo al cuadrado. Les pregunto. En este caso, ¿qué unidades debe tener 8? Pues segundos porque está con el tiempo, si no estoy mal. No. Los segundos se multiplican por este 8. Entonces es algo que tal vez a ustedes se les no les he enseñado. Y es lo siguiente, miren. 8, escuchen bien, es un coeficiente. En este caso, un coeficiente. Esto lo vieron en álgebra, los primeros años. Pero cuando está en una ecuación como en esta, este coeficiente ya no lo es. Esto se conoce como una constante. Y como constante debe tener unas unidades. ¿Sí? Si estamos hablando en física, debe tener unas unidades para que se cumpla que todo esto me va a dar en metros sobre segundo. Entonces, ¿cuáles son las unidades de esa constante? De 8, porque no se modifica ninguna de las ecuaciones. Entonces, miren lo siguiente. Me tienen que dar en metros sobre segundos. Por lo tanto, necesariamente 19 tampoco puede ir solo, porque también sería una constante de esa ecuación. Y necesito que la respuesta me dé metros sobre segundos. Por lo tanto, lo que me dé acá en unidades debo sumarle 19. Y también me tiene que dar en metros sobre segundo. Por lo tanto, $19 debe ser metros sobre segundos. Es decir, que esto de acá es una velocidad. Listo. Siguiente, menos. Coloquemos el 8, que es la otra constante. ¿Listo? Y ahora, miren que esto es t. Y el t, en este caso, se va a medir en segundos. Por lo tanto, ¿qué? Entonces lo voy a hacer por acá. Tenemos a 8. Si colocamos acá metros sobre segundos al cuadrado por segundos, ¿qué se obtiene? Tenemos las unidades, tenemos el coeficiente 8. 1 y 1 me va a quedar metros sobre segundo. Por lo tanto, 8 debe tener metros sobre segundos al cuadrado, que es la misma aceleración. Es decir, que ya antes de haber hecho la derivada de la velocidad, ya sabría a cuánto equivaldría la aceleración del sistema. Y se encontraría justamente acá. Obviamente, esta es una ecuación simple. Entonces acá está. Y aquí sí se multiplicaría por el tiempo. Y listo. Y esta se conocería como la ecuación de la velocidad de ese punto, o en este caso, de la piedra que se está lanzando. No esta, porque esta es como la forma básica, pero esta es la ecuación que la rige.
con las unidades como son. Y entonces, ¿cómo sería en el caso de arriba? Entonces, vean que 19 nuevamente no puede ser un coeficiente, tiene que ser una constante. Entonces, 19 en este caso, igual que t, se tiene que multiplicar, esas unidades se tienen que multiplicar por otras para que el resultado me tenga que dar en metros. Entonces, en este caso, miren acá, metros sobre segundo. Entonces, si colocamos, pues 19 ya sabemos que va a ser igualito. Coloquemos las unidades que pueden ser metros sobre segundo por segundo, que son las unidades del tiempo. Me va a dar en metros. Por lo tanto, 19 tiene que estar necesariamente acompañado de metros sobre segundo por t. Menos 4. Y acá, t al cuadrado. Entonces son segundos al cuadrado. Entonces, vamos a observar lo siguiente. Coloquemos el menos. Esto sería igual. En este caso, tenemos segundos al cuadrado. Por lo tanto, aquí deben haber segundos al cuadrado. Y arriba debería haber metros, porque la respuesta me tiene que dar en metros. Por lo tanto, estos son 4, serían 4 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Y esa sí es la expresión para la velocidad, para la posición de manera física. ¿Listo? Con las unidades como son. Porque normalmente lo que se nos presenta son este tipo de fórmulas, las cuales solamente dirían, ah, bueno, es que es 8, es que es 19. No, ese 8 y ese 19 cuando lo vean representan un valor, una constante. Algo que tiene el sistema, algo que presenta el sistema. Entonces, por ejemplo, ustedes vieron la de, por ejemplo, la presión, el volumen, una constante K. ¿Sí? Esa K debe tener unas unidades que se determinan de la misma forma como la estamos haciendo, o como le dicen en el tablero. Se tiene que verificar que tenga que dar lo que tenga que dar. Por ejemplo, si tenga, con ella llamamos temperatura, significa que cuando se multiplica con las otras unidades o las otras constantes, la multiplicación de las unidades me tenga que dar temperatura al final, de la misma forma. ¿Listo? Y entonces esa es la forma en cómo o realmente se escribe la fórmula de esta manera. ¿Listo? Con sus unidades correspondientes. Bien, ahora, ya que me abrió GeoGebra, entonces les comparto para que veamos lo siguiente. Entonces aquí tenemos a GeoGebra, entonces vamos a decirle, bueno, grafíqueme la primera, h de t. H en función de t es igual acá y coloquemos la fórmula que nos dieron porque pues acá no me permite colocar unidades. 4t a la 2. Listo. Y la siguiente es b, que es la velocidad en función del tiempo, es igual aquí a la derivada 19 menos 8t. Listo. Un segundo, se rota para que lo puedan ver. Bien. Y muevo esto acá y listo. Entonces, como podrán darse cuenta, esto de acá son dos gráficas diferentes. Entonces, primero esta es la posición y esta es la velocidad. Coloquémosla acá, acá. V. Listo, la altura. Si se habrán dado cuenta, si se han podido percibir, pues es la misma gráfica que hicieron algunos, o el mismo dibujo que me hicieron algunos,
que me entregaron la respuesta. Es igualito que este movimiento. Obviamente, no es un tiro parabólico, ¿sí? Aquí es como avanza en el tiempo y lo que realmente lo que veríamos si lanzáramos la piedra totalmente vertical es que subiría de esta forma y bajaría de esta forma. No se vería algo así. No, se vería así y así. Aquí solamente la representación en el tiempo, cómo avanza y cómo se va moviendo el tiempo. Y vean que el cero, bueno, supongamos que sea el suelo, o sea, la mano, pues así se va a colocar. Y entonces, pues ustedes ya me habían calculado acá que esto era 22 algo. En 2.375 segundos es igual a 22. Es 56,25 metros. Es la altura máxima que va a alcanzar ese cuerpo. Entonces, a ver si lo podemos mover. No, no me permite moverlo. Voy a colocarle un punto que me permita mover como yo quiera la gráfica. Listo. Entonces quito el punto. No me gusta. Bloqueo bolas y un rojito para que lo podamos ver mejor. Entonces, digamos que pues la esfera, bueno, la piedra sea lanzada así, ya sabemos que se está moviendo arriba y después vuelve a caer y aquí vuelve a caer a la manito. Entonces, vean lo siguiente o lo interesante de la gráfica. Entonces, primero, si nosotros graficamos la otra función que es esta de acá, ¿sí?, que es la de la velocidad, se está obteniendo todas las velocidades que está teniendo ese cuerpo, ¿sí?, esa piedra cuando se lanza. Y como se observa, esta velocidad va a ir decreciendo. Entonces hagamos otro puntico, a ver si podemos copiar este de acá, duplicar, y lo podemos mandar. Ay, no. Tocar hacer otro, y lo mandamos a esta recta. Listo, que me queda solo interesa. Listo. Entonces, a medida que, por ejemplo, la velocidad inicial de este sistema era 19, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la ecuación nos dice, o nos decía, que cuando el cuerpo se lanzaba, pues cuando el tiempo era 0, pues es 19. Entonces está acá. Y miren que la recta lo cumple. Acá se cruza con el eje X de esta forma. Pero a medida que va subiendo la piedra, por ejemplo, si la colocamos por acá, la velocidad irá disminuyendo, ¿sí? Acá se cruzarían, tendrían el mismo valor, pero pues en unidades diferentes. Y a medida que va subiendo, miren la velocidad irá decreciendo. Y miren lo que ocurre en este punto, en el punto más alto. Cuando llega acá, la velocidad, vean que es el puntico azul, ¿cuánto será? 0. La velocidad es 0. En el punto más alto de esa gráfica la velocidad es 0. Sin embargo, cuando comienza a caer, la velocidad comienza ¿a qué? A aumentar. Pero lo hace en la dirección opuesta, obviamente, porque estamos considerando como positiva la velocidad hacia arriba. Y recordemos que la velocidad es un vector. Entonces, aquí tendrá una herramienta de vector. Bueno, sí, acá la tiene. Entonces, de acá hacia acá, pues el sistema lo considera como un vector positivo. La velocidad sería positiva hacia acá, pero sería negativa en el sentido contrario. Por eso, si nosotros tomamos tiempos mayores a 2.25, que se encuentra acá, pues la velocidad nos va a dar negativa.
ir aumentando, ¿sí? Ir aumentando negativamente. Pero eso no significa que la velocidad sea menor. Se refiere a que va en sentido contrario. Esa velocidad va en sentido contrario, pero obviamente va a tener una mayor cantidad con respecto a la inicial. Por ejemplo, cuando inicia por acá. Si comparamos esta velocidad con esta, pues esta velocidad va a ser mucho mayor a esta que se encuentra acá. ¿Listo? Entonces, esto se podría decir de la gráfica. ¿Qué más se puede decir de la gráfica? Entonces, observen lo siguiente. Voy a trazar una recta. Donde un punto se encuentra acá y el otro acá. No importa, que me quede así. Listo. Entonces, por ejemplo, prácticamente la derivada es esto. Es la variación por ejemplo, en ese puntico. Sí, obviamente aquí la gráfica no me permite visualizar, pero es la variación en ese puntico. Si yo comienzo a mover la gráfica, ¿sí? Si yo comienzo a mover esa recta, pues me doy cuenta de ¿qué? De que la pendiente irá ¿qué? Cambiando de forma. Miren, inclusive aquí ya en lo último estaba pendiente, comenzará a variar bastante, vean, de esta forma, de esta manera. ¿Sí? Y cuando llega acá, justamente acá, pues aquí viene lo que les decía inicialmente. Esa variación es nula. ¿Sí? La pendiente es igual a 0. Por lo tanto, la tangente a ese punto es igual a 0. De modo de que no hay ninguna variación. Por lo tanto, uno llegaría a pensar que en ese punto, pues lo que se está tratando de medir, que en este caso sería la velocidad, sería igual a 0. Y entonces eso es lo que ocurre muchas veces con la energía cinética, cuando se evalúan gráficas de energía cinética, de momento, de calor o de temperatura, que cuando no hay ninguna variación, uno debe suponer que eso es 0. ¿Por qué? Porque no genera una pendiente o la diferencia entre cualquiera de esos dos puntos es igual a 0. Pero a medida que uno se desplaza hacia abajo, pues la pendiente va a ser negativa. Por lo tanto, el valor de, por ejemplo, en este caso de esta velocidad va a ser negativa. Entonces, eso es lo que ocurre con este tipo de gráficas, o por ejemplo en el caso de la cinemática. ¿Sí? Eso es todo lo que podemos decir de algo tan simple como eso. ¿Esto es importante o en qué nivel es importante? Pues en la medida que necesitemos obtener información. Por ejemplo, si yo me voy acercando más hacia acá, pues la pendiente va a ser un poquito más pronunciada, pero va a ser negativa. Por lo tanto, la velocidad irá aumentando, ¿sí? A medida que se va alejando. La velocidad irá aumentando drásticamente. Esto es algo que también se puede deducir de esta gráfica. ¿Listo? Entonces, en el caso del movimiento, hace esta forma. Y la pregunta, ¿la aceleración en dónde estará? Entonces, grafiquemos la aceleración. Está acá, la aceleración. Entonces, podemos decir la aceleración en función del tiempo es igual a, en este caso, menos 8. Y como no tiene ninguna, o está condicionada a ninguna variable, o no depende de ninguna variable, va a permanecer constante. Y lo que veríamos es lo siguiente, esta recta. ¿Sí? Es algo que ustedes ya conocen, que cuando vean en la gráfica de aceleración esta recta significa que la aceleración es constante, se va a mantener.
y lo va a hacer en todos los puntos. Entonces va a decir que este cuerpo va a estar acelerado a menos, como se puede decir, va a estar desacelerado a -8. A -8. Listo. Y eso es todo lo que podemos decir de esa gráfica. Ahora, hagámoslo con energía cinética o con las energías. Entonces, por favor, van a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Listo? Hace una gráfica de este tipo, normal. Entonces, le pediré pues a las personas que estamos acá, a Paula. Paula, dime cuál es la ecuación de la energía cinética. ¿Cuál es la ecuación de la energía cinética? De la energía cinética, teacher, Sí. es, si no estoy mal, un medio. ¿De qué? Teacher, espere, la velocidad de la masa por la velocidad al cuadrado. Creo que ese sí, no estoy segura, teacher. Listo. Muy bien. Digamos que está la energía cinética. Vamos a mirar eso, la energía cinética. Por favor, deriven eso en función de la, como no hay ninguna variación de la masa, vamos a suponer que el cuerpo va a ser constante, con respecto a V. Deriven esto con respecto a V y van a obtener algo hermoso. ¿Ya lo conocen? Ustedes conocen ese término porque ustedes ya lo vieron. Deriven esto en función de V. Obviamente la energía cinética, no la coloquemos así, coloquemos la energía cinética en función de la V para que la puedan derivar. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da la derivada de eso? La masa es constante. Y si yo derivo, pues sería 2, dividido entre 2, pues 1, V. Listo. ¿A qué se les hace conocida esta ecuación? ¿Cuál es la ecuación de eso? Ustedes la conocen. Una de las primeras que conocieron cuando vieron fuerzas. La masa por la velocidad que es. ¿Se les olvidó? Es la... Momentum o cantidad de fuerza. Entonces, la derivada de la energía cinética es el momento o la cantidad de fuerza que lleva ese cuerpo. ¿Listo? ¿Y eso gráficamente qué significa? Pues que si tenemos la gráfica del momentum, pues de la energía cinética, sí. Por ejemplo, en donde lleva más energía, perdón, en donde lleva más momento el cuerpo. Primero, en donde el cuerpo no se mueve. En el... Coloquemos aquí unos puntitos para que me puedan decir. Punto A, en el punto B, en el punto C y en el punto D. ¿Listo? En donde el cuerpo no se mueve. Teacher, yo opino que en el A y en el C. ¿Sí? En ahí en Yo C no se opino que en mueve. el A y en el C. Sí.
Entonces, correcto. En A y en C no se mueven. ¿Por qué? ¿Sí? Su velocidad es igual a 0. ¿Sí? Porque si hacemos, y así gráficamente, como dirían por ahí, trazamos la tangente a esos puntos, miren lo que ocurre. No hay ¿qué? Variación. Escuchen bien. Si no hay variación, significa que es una horizontal así. Por lo tanto, en esos puntos la velocidad es igual a 0. Listo. Les pregunto, ¿en dónde habría más velocidad? En el B, supongo, porque habría más variación. ¿En dónde? Pues yo digo que en el B, porque es donde varía más. Listo. Variaría más porque miren cómo se encontraría esta tangente. Pues yo lo digo así, pues obviamente no tiene que tocar. ¿Sí? Obviamente no es totalmente vertical, sino es como más inclinada, pero variaría muchísimo. Y en B, la velocidad sería, vamos a decirlo así, como máxima. Una velocidad mucho mayor. ¿En dónde sería menor? ¿Sí? Un punto por acá, por ejemplo, o, por ejemplo, acá. ¿Sí? ¿Dónde ven? Donde pueden ver que la velocidad, ¿cómo va? La velocidad está más inclinada, un poquito más menos inclinada, perdón, por lo tanto hay menos variación. Entonces, copien por ahí, si hay más variación, significa que esto es mucho mayor. Si hay menos variación, entonces la velocidad va a ser poco menor. Para este caso. ¿Listo? Entonces, eso es algo que se puede obtener de estos ejercicios. Por lo tanto, si es así, en este caso va a haber mayor energía, momento acá y menor momento acá. ¿Sí? Y no hemos hecho ¿qué? Ejercicios con números, con cantidades. Solamente a partir de la gráfica se puede obtener toda esta información. ¿Sí? Viendo un punto. Yo no necesito saber más. Solamente viendo un punto, decir, mire, acá la velocidad va a ser 0, acá la velocidad también va a ser 0. No hay ninguna variación. Por lo tanto, en estos puntos, el momento sería igual a 0. O la cantidad de movimiento sería 0. Pero a medida que este objeto tal vez esté yendo en dirección contraria, esto tal vez sea un resorte, porque miren cómo va, porque va aumentando y después vuelve a subir, tal vez haga esto, una curva, y la velocidad está haciendo de esta forma. Y lo que estamos viendo es que el objeto se está acercando y cuando llegó al punto de retroceso, volvió a dejar de nosotros. ¿Por qué? Fue hacia allá. Listo. Entonces, todo eso se puede deducir de una simple ecuación como esta. No de una simple ecuación, de un simple gráfico como este. Entonces, eso es lo que iré a preguntar en el reto. ¿Listo? Lo mismo, un tipo de análisis de este tipo. Listo, chicos. Con esto termino clase. Yo después les informaré cómo vamos a hacerlo de estadística. Entonces nos reunimos el viernes a las 7:30. ¿Listo? Muchas gracias, teacher, por la clase. Gracias, Ok, teacher. sí, señor. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Adiós.